Y vamos a leer Romanos 12, versículo 14 al 21. ¿Ya lo tenemos todos, mis amados? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal, el bien con el mal. Con el bien el mal. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, has provisto este momento especial, Dios. Es tu día, Señor, y venimos a santificarnos, Dios. Por eso pedimos perdón, Señor, por nuestras rebeliones. Ha sido una semana, Señor, en donde pecamos, Dios. Hablamos contra ti, Señor. Negamos tu omnipresencia, Señor, ignorando que estás viéndonos. Ignorando, Señor, que contristamos tu espíritu. Te pedimos perdón, Dios, porque no es correcto, Señor, que de tus hijos recibas, Señor, tales actos, tal desobediencia. Perdona, Señor, nuestras acciones. Perdona, Señor, nuestro pecado, Señor, evidente, en cada día de la semana. Venimos, Señor, a ti, porque eres solamente nuestra esperanza. Eres en donde podemos encontrar vida eterna. Eres en donde podemos precisamente ser exhortados para ser santificados, para vivir conforme a tu ley. Ayúdanos, Dios, asístenos en esta mañana a entender tu palabra, a no negarla en nuestros corazones, a abrazarla, Dios, y practicarla, aun cuando nos duela, aun cuando se nos haga difícil. Señor, forma en nosotros, Señor, esa vasija perfecta. Forma en nosotros, Señor, ese hombre o esa mujer, Señor, que tiene que precisamente ser piadoso o virtuoso, que tiene, Señor, que evidenciar frutos. Te lo pedimos, Señor, que tu palabra nos exhorte tan profundamente que no salgamos igual, sino que salgamos, Señor, haciendo tu voluntad y que toda la gloria sea para ti. Te lo pedimos, Padre eterno. Háblanos. Amén. Y amén. Y bueno, mis amados, acá en este capítulo, como bien lo ha venido manejando nuestro hermano Marlon en los anteriores 2 domingos, empezamos a hablar de conducta cristiana. Estábamos hablando de justificación, de por qué somos salvos por fe, de por qué adquirimos la justificación por medio de Cristo. Pero entonces eso debe tener unos resultados en el creyente. Eso debe tener definitivamente un fruto. Cuando nosotros hablamos de conducta cristiana, hablamos de deberes cristianos. Un deber es algo que debemos cumplir. Y no solo cumplir, sino amar cumplirlo. Debe haber un gozo en nosotros hacerlo. Y nuestro hermano Marlon nos hablaba la semana pasada, concluyendo, del amor fraternal, y decía practicando la hospitalidad. Y nos llevaba un poco más allá y nos decía practíquenlo. El verso 13, si desean leerlo, nos dice: y compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Concluye el anterior versículo. Pero ahora, ¿de qué se nos habla? No se nos habla de los santos, no se nos habla de los próximos, no se nos habla de nuestro familiar, no se nos está hablando de nuestro mejor amigo o nuestro mejor vecino. Se está hablando de los que no conocemos, se está hablando de nuestros enemigos.
Y acá es donde empieza lo duro para el creyente. Porque saben, el mundo no piensa así. El mundo no evidencia este tipo de actos. Solamente una conducta cristiana puede evidenciar tales frutos. Así que el verso 14 nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La actitud del creyente ante los extraños y enemigos. Cuando venimos de hablar precisamente de amor fraternal, podemos relacionarlo a todo menos a lo que no conocemos. Inclusive nosotros nunca vamos a hablar de amor fraternal a quien no lo merece. ¿Quién acaso acá ha dicho: es que este hombre me robó y merece mi amor fraternal? Porque tenemos que hablarlo así. El ejemplo es este: aquel que me hizo daño, aquel que es mi enemigo, merece mi amor, merece definitivamente mi atención y mi bendición. Que yo invoque para él bendición. Esto no pasa. Nos cuesta relacionarlo realmente como seres humanos, naturalmente pecaminosos. Pero Pablo nos permite entender que ese amor fraternal puede evidenciarse aún con el peor de los hombres, aún con el que nos ha hecho daño. Cuando Pablo menciona esto, lo une a un contexto difícil de aceptar. Venía de decir, en la palabra literalmente traducida, practiquen o persigan la hospitalidad, ahora digan y bendigan a los que persiguen. Menciona que persigan la hospitalidad y nos dice bendigan a los que persiguen. Al decirnos tal escenario, nos propone las palabras de Cristo mismo en Lucas 6:27. Y les invito a mis amados hermanos a que no pierdan Romanos, aparten ahí Romanos y vayan a Lucas 6:27. Ya lo tenemos ahí. Y nos dice: pero a vosotros que oís, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Verso 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto no es una idea nueva de Pablo. Esto solamente es una idea de traer, es una forma de traer las palabras de Cristo a la iglesia de Cristo, especialmente en este punto a los romanos, hablando de los frutos que deben tener los creyentes. Así que Pablo dice: invoquen la bendición de Dios sobre estos hombres malos. E incluso añade que bendíganlos y no maldigan. En otras palabras, es que nos está diciendo, no debe haber ni siquiera un deseo de que esos hombres sufran. Suena de verdad controversial, ¿cierto? Si nosotros sabemos de que hay hombres malos que nos hacen mal, personas malas, es increíble decir que no haya ningún deseo en nuestra mente para que estos perseguidores sufran. Porque es imposible que el deseo del sufrimiento y de la bendición estén en unión. Yo no puedo decir: Dios, que lo atropelle un carro, pero bendícelo. Es imposible esa ecuación. Que lo atropelle un carro, pero que haya salvación para ese hombre. No son dos cosas muy extremas y muy diferentes. Pablo nos está diciendo esto. Nos está llevando a guardar nuestro corazón y nuestra lengua. Es sumamente difícil abstenerse de la venganza, no solo en lo físico, sino también en el corazón. Pero tristemente estamos predispuestos a hacer el mal y procurar el del otro, aún en nuestros corazones. Aun cuando no vayamos y persigamos al que nos hace mal, al que es malo, en nuestro corazón hay cosas malas para él.
Así que esto, mis amados hermanos, ya empezó demasiado fuerte y con la vara demasiado alta Pablo, diciéndonos: amen a sus enemigos, bendíganlos y no los maldigan. Es el momento de que su conducta cristiana sea diferente a la del mundo. Porque si ustedes no practican esto, no son diferentes al mundo. Así que en ustedes no se ha evidenciado una justificación por la fe. Esto no es un permiso para que nos mostremos frágiles ante la maldad, sino que mientras pasamos el sufrimiento y mostramos defensa, nosotros deseemos salvación, que es la mayor bendición que puede tener un incrédulo. Mis amados hermanos, no es que digamos nos están lastimando y digamos Dios les bendiga, Dios les bendiga. Es el hecho de que en nuestro corazón empiece el actuar de perdonar, que es el acto de amor precisamente cuando nosotros vamos y amamos a nuestros enemigos. Para poderlos amar debemos perdonarlos. Y esto definitivamente demuestra mucho más valor. Esto no es fragilidad. Cuando nos dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nuevamente, esta es una forma de demostrarnos a nosotros mismos el fruto que tenemos. Y miren que este capítulo y estos versos en específicos parece un proverbio prácticamente. Se dan consejos de sabiduría para el creyente. Y es que cuando nosotros de verdad nos podemos gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran, podemos identificar el tipo de corazón que tenemos. Y miren que muchas veces el creyente es demasiado antipático, demasiado indiferente, demasiado frío hacia las emociones de los demás. Como que no nos importa lo que pasa alrededor. Y nuevamente este texto no está hablando precisamente de la iglesia de Cristo. Este texto nos está hablando de los de afuera. ¿Cómo nos gozamos por nuestro vecino, el que de pronto es el más cansón? ¿Cómo nos gozamos con aquel que de pronto nos ha hecho mal, pero el Señor le ha permitido bendición? Nos gozamos porque tuvo un nuevo hijo. Nos gozamos porque el Señor le ascendió en su trabajo. Es Dios quien quita y quien pone, mis amados hermanos, no nosotros. Y es que comúnmente hay dos posiciones. Solemos llorar y tener lástima con los que pasan aflicción. Es algo normal, uno dice, pasó esta calamidad, uno entiende y los apoya. Pero el gozo lo dejamos a un lado, no estamos dispuestos a gozarnos con ellos. Comúnmente sentimos lástima por las pérdidas de otros, pero las alegrías solemos no disfrutarlas. Muchas veces más las cuestionamos. O en algunos casos somos indolentes ante las aflicciones de los demás y solo estamos en el gozo con ellos cuando tienen victorias. Y es que la capacidad de ver al otro y ponerse en sus zapatos es algo que no solemos ejercer. Mucho más si son incrédulos. Así que veámoslo así, mis amados hermanos. Lo opuesto a regocijarse es la envidia. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. Deseamos lo que ese tiene a pesar de que es incrédulo. Deseamos que eso no pasara para él porque es incrédulo. Nuevamente, tampoco nos vamos a gozar por el mal que hace, ¿no? Si estamos hablando de un narcotraficante, no vamos a decir qué bendición, qué alegría, me gozo con él. Estamos hablando con las personas precisamente que tienen un mal carácter contra nosotros, que han calumniado también nuestra vida, que muchas veces nos han lastimado también. Pero eso no quita que el Señor les haya bendecido en su trabajo, que el Señor haya bendecido su familia, sus hijos. Son cosas por las que nos tenemos que gozar, porque si no, ¿qué habrá? Envidia. Y no hemos entendido de que verdad eso en los corazones de los creyentes está, porque son incrédulos ellos.
tremendo es que lo opuesto de llorar es deleitarse del mal ajeno también. Es decir, por eso le pasan las cosas. Y miren que muchas veces en nuestras bocas ha estado eso, ¿no? ¿Quién lo manda? Y nosotros decimos como creyentes, ¿dónde está el amor por su dolor? Y es algo que nos cuesta como iglesia de Cristo entender. Nos cuesta entender que su llorar es síntoma de sufrimiento. Y nosotros no podemos ver el sufrimiento y decir, no tengo nada que ver con eso. En mi corazón no debe haber nada relacionado a ese sufrimiento. Mis amados hermanos, Pablo nos está diciendo que estas dos cosas pueden evidenciar nuestra salvación o nuestra incredulidad. Si somos tremendamente envidiosos con el incrédulo, no con el ladrón, no estoy hablando precisamente con el ladrón, con el narcotraficante, con el guerrillero, con el asesino, estoy hablando con los hombres que realmente han hecho cosas malas en cuanto a nosotros. Y nosotros tenemos tremenda envidia, no nos gozamos lo suficiente por sus victorias. Estamos teniendo envidia y no la hemos identificado. Que si nosotros vemos sus lágrimas y no provocan nada en nuestro corazón, nosotros nos estamos deleitando indirectamente de su mano. Tremendo eso. Porque ¿quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha cumplido su deber cristiano? ¿Y quién no ha evidenciado su carácter y su conducta cristiana? Todos nosotros, mis amados hermanos. Así que Pablo continúa con el versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que se exhorta a los creyentes a estar de acuerdo entre ellos mismos, para ser testimonio de unidad para con los incrédulos. Así que para vivir en armonía tiene que eliminarse cualquier síntoma de orgullo. Y que cuando el cuerpo de Cristo esté en armonía, podrá precisamente presentar esa armonía al mundo. Y presentarle al incrédulo, a ese al que ama, a ese al que perdona, a ese al que acompaña en su llorar o en su gozo, a ese le podrá presentar qué es la armonía, qué es la paz, qué es la comunión. ¿Cómo puede un creyente amar sin condiciones cuando el orgullo está tan presente y le hace alejarse despectivamente de los humildes? Y ahora miremoslo así. ¿Cómo hay armonía acá en la iglesia del Señor? Miren que es una excelente exhortación para nuestra iglesia. Porque está últimamente en las oraciones de nuestros hermanos que haya comunidad, que haya vínculos, que haya armonía. Pero miren que muchas veces nosotros estamos más predispuestos a precisamente estar en los gozos de los incrédulos, pero no estar acá presente en el gozo y el llorar de los hermanos. ¿Qué pasa? Que hacemos una acepción de personas dentro de la misma congregación. ¿Cómo podremos realmente aceptar a las personas que son de afuera si hacemos eso acá? Nosotros variamos esta acepción en varios casos con la belleza, la riqueza, el intelecto, la popularidad dentro de la iglesia, como si fueran cosas indispensables y que nos dieran algo dentro del Evangelio. Mis amados hermanos, si hacemos esto dentro de la iglesia de Cristo, ¿qué haremos afuera con los incrédulos que debemos amar? ¿Qué haremos? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Muchas veces vemos un hermano solo y no nos interesa lo más mínimo hacer parte de él, ni saludarle ni siquiera. Nos vamos lejos, nos vamos para nuestra casa. Yo no tengo nada que ver con los hermanos de esta congregación, cuando yo debo estar presente para poder darle a los incrédulos el ejemplo de perdón, de amor, de paciencia. Mis amados, no hay nada más hermoso en la iglesia de Cristo que amar a quienes el mundo no ama, pero tenemos que empezar por acá.
Tenemos que asociarnos. Miren que Pablo les está diciendo, gócense, no maldigan, bendíganlos, pero ahí hace una pequeña intervención y dicen, pero ustedes estén unánimes, manténganse humildes, asóciense. No sean sabios en su propia opinión, pensando quién le conviene y quién no. Es la iglesia del Señor y ustedes van por los incrédulos. Y esos incrédulos tienen que llegar a esta iglesia. ¿Cómo los van a acoplar? ¿Cómo los van a integrar? Si acá ustedes no están integrados, les dice a los romanos. Y es por eso que la iglesia de Cristo podrá ser exaltada por el amor que evidencia en la comunidad. Porque ese amor lo puede transmitir. Mis amados hermanos, si ustedes de pronto ven sillas vacías en este momento, que no son muchas, pero ustedes decían, yo quisiera que esta iglesia estuviera más llena, ¿qué están haciendo desde ese punto de vista? ¿Están practicando el amor fraternal para que los incrédulos puedan ver el amor, el perdón, la no envidia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Porque ¿cómo seremos exaltados como iglesia si no vamos más allá de lo que vemos y lo que pensamos de nosotros mismos y de nuestra necesidad? Qué tremenda exhortación nos da Pablo ahí, en ese consejo. Nos dice el verso 17, lo leemos hasta el punto y coma: no paguéis a nadie mal por mal. Y vuelve otra vez: listo, ustedes son unánimes, ahora vamos y sigamos hablando de sus enemigos. Y así es como Pablo comenzó el versículo 14. Pablo habló de un mandamiento positivo: bendigan, pero después dijo no maldigan, y ese era un mandamiento negativo: no hagan esto. Pero este mandamiento de no maldigan lo amplía un poco más acá y nos revela que el sentir que tiene nuestro corazón debemos de una vez identificarlo y debemos evitar en nuestro corazón responder de la misma forma como nos han tratado. Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dice la palabra. Y les voy a mencionar una serie de versos que tienen coherencia doctrinal con lo que dice Pablo. Nuevamente, esta idea de amar a los enemigos no es nueva en Pablo. Pablo no la mencionó hasta Romanos, él la mencionó en muchas otras cartas. Primera de Tesalonicenses 5:15 nos dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Primera de Corintios 4:12-13 nos dice: cuando nos maldicen, bendecimos; cuando nos persiguen, soportamos; cuando nos difaman, contestamos amablemente. Primera de Corintios 6:7 nos dice: ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no tolerar más bien ser defraudados? Y comparemos las palabras del apóstol Pablo con las del apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:9: no devolváis mal por mal o insulto por insulto, sino bendición con bendición. ¿Es nuevo esto en la Biblia? ¿Es algo que tenemos que tener presente? ¿Por qué se menciona tantas veces? Si es algo importante. Acá se condena el espíritu vengativo, y es una condena básica pero clara. Pablo elimina la presunción de tomar el derecho de la venganza por nuestras propias manos. No se está hablando de la defensa propia. Mi amado hermano, no le estoy diciendo que si están atacando a su familia y la van a matar, usted diga bendiciones, hermano, y que se quede quieto. No estoy hablando de la defensa propia. Estoy hablando de lo que pasa después, cuando nos han hecho daño. Estoy hablando después, horas después, días después, meses después, cuando en sus manos no queda nada más sino sujetarse a Dios y al magistrado civil, que es el gobierno. Porque en nosotros no debe haber venganza. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del ojo por ojo, cuando se promulgó esta ley, cuando se hizo pública, se hizo como un código criminal para que ayudara a desalentar la búsqueda de la venganza personal. Es decir, si usted me quita mi ojo, yo le quito el suyo y ya estamos a paz. Estamos a mano. Pero mis amados hermanos, ¿saben cuál es el problema?
que como seres humanos nosotros no estamos satisfechos con un ojo. Nosotros estamos satisfechos con el otro ojo y una orejita. Algunas veces han visto a una persona que le pegan y la otra le devuelve, y la otra le devuelve 2 y quiere devolverle 3 y 4 y 5. Es exactamente lo mismo que pasa en el corazón de todos los seres humanos. Un ojito no va a ser suficiente. La venganza tiene que ser completa en la mente de un ser humano. Y esa venganza no acaba y trae pases y trae un clímax y dice: hasta que pase esto de verdad yo habré hecho mi venganza. Por eso se puso esto en el Antiguo Testamento, como para darle un poquito de freno a la venganza. Si me quitas tu ojo, si me quitas mi ojo, yo te quito el tuyo. Pero Pablo acude a las palabras nuevamente de Cristo en Lucas 6:29. ¿Lo tienen ahí ahora? Vamos a leerlo. Lucas 6:29. Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que haga los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nuevamente, mis amados hermanos, no es que ustedes su casa esté puertas abiertas para que les roben todo y pase todo. Es el hecho de lo que está enfatizando Cristo y lo que enfatiza el apóstol Pablo es: no busquen ningún tipo de retribución por medio de la venganza. Dejen al Señor eso. Y esto es difícil de aplicar. Definitivamente, ¿quién no va a tener que aplicar esto en su vida? Así que, no, mis amados hermanos, nuestro corazón no puede estar expuesto al rencor. La venganza es una evidencia del rencor. Eso es fruto de un cristiano. Dejemos que las autoridades que Dios ha puesto por encima de todos nosotros ejerzan la justicia terrenal, que Dios en la eternidad ejercerá su justicia divina. Nosotros debemos descansar en el perdón. Debemos orar por la justicia terrenal, orar también por nuestra paz, orar por gobernantes justos. Estos ofrecerán la justicia que merecemos, pero guardaremos nuestro corazón. ¿Es complicado? Sí, mis amados. Pero es la palabra la que nos lo indica. No es común al mundo. El mundo nos dice, usted tiene que definitivamente ganar algo de esto. Pero Pablo nos está diciendo: no devuelvan mal por mal. No tienen que devolver mal. No debe haber algo en sus corazones que desee dar el mal al que le hizo daño. Así que nos damos cuenta que el perdón no es solamente esencial para el creyente de Cristo hacia nosotros, sino de nosotros hacia los demás. Entre más haya un cristiano con venganza, menos cristiano es. Entre más deseo haya de devolver lo malo, menos perdón de parte del Señor, menos amor de parte del Señor podrá manifestar. ¿En qué punto estamos nosotros? ¿De qué forma vemos a los impíos, incrédulos? ¿Cómo los amamos? Lo que nos permite hacernos diferentes a los incrédulos es la capacidad de estar dispuestos a perdonar y sujetarnos a la voluntad de Dios. Mis amados, ¿cómo nos estamos sujetando a la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Saben? Hay personas que en muchas etapas de su vida no tienen que perdonar tanto. Son como una flor y todo el mundo los ama. Todo el mundo los duele, todo el mundo quiere estar cerca de ellos, todo el mundo los quiere regalar. Pero hay personas que tienen que perdonar muchísimo. Pensemos por qué. Cómo Dios santifica su vida. Cómo el Señor les provee tanto perdón para manifestar. Señor, no me hagas perdonar tanto, pero capaz es lo que necesitamos. Capaz otros tengan que evidenciar frutos de otra forma. Pero si nosotros hemos pasado momentos en donde debemos perdonar, dar un poco más y ceder, no al rencor sino al amor, definitivamente estamos siendo santificados en la voluntad del Señor. Y no vemos eso, miren que no vemos eso.
No vemos que, según lo que nos dice Pablo, nosotros estamos precisamente conservando nuestra conducta cristiana, evidenciándola. El Señor nos forma en dar una conducta perfecta. El versículo 17, después del punto y coma, nos dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este verso que menciona acá Pablo nos lo habla desde Proverbios 3 al 4, versículo 3 al 4, nos dice: nunca se aparten de ti el amor y la fidelidad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buen renombre ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto es lo que piensa Pablo cuando habla este verso acá en Romanos. Pablo propone que aquellos que vivan honrosamente, llenos de amor genuino, por todos, inclusive los incrédulos, podrán estar sujetos de la alabanza, podrán definitivamente ser exaltados. No habrá oportunidad de que el incrédulo se queje contra el pueblo de Cristo. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo conocen muchas veces a los creyentes? Como aquellos que son malos creyentes, malos hombres, malos esposos, malas esposas, malos hijos. Se les conoce también como aquellos que no aman y son totalmente, mejor dicho, uno dice: es que ese cristiano es un poquito serio. Pero no estoy hablando de introvertido, estoy hablando de serio de verdad. En donde de verdad no se evidencia nada que de verdad demuestre que hay amor y gozo del Señor en él. Mis amados hermanos, cuando nosotros lo hacemos diferente, el mundo cae en vergüenza al verse medido por la bondad de los creyentes. Si los creyentes viviéramos más el perdón y el amor, definitivamente el mundo vería cuán mal está su corazón. Seríamos un espejo del pecado del mundo. Por eso es importante que no seamos sabios en nuestra propia opinión y que procuremos más bien lo bueno delante de todos los hombres. Cuando el creyente vive de esa forma amorosa, deja de ser una piedra de tropiezo y revela un camino para que los impíos sepan que un hijo de Dios puede definitivamente revelar el carácter de Dios, revelar los atributos divinos que ha puesto en su pueblo. Crea una conciencia pública de qué es ser un verdadero cristiano por medio del amor. Nuevamente, esto no es tolerar el pecado, es amar a pesar de que ellos son así. Y evidenciar. Nosotros podemos seguir diciendo estos pecados, sin dejar de amar. Y ese es el punto. Nosotros podemos decirle a un ladrón: usted es un pecador. Podemos decirle a un homosexual: usted es un pecador. Podemos decirle a un abortista: usted es una pecadora. Pero en nuestra mente tiene que estar la idea de que ellos definitivamente pueden llegar a los pies del Señor. ¿Por qué hacemos todo esto, mis amados? Para que los hombres vean la gracia, para que seamos Biblias abiertas, para que el Evangelio sea predicado por nuestras acciones. Nosotros con todo esto no vamos a tolerar su pecado, más bien les vamos a ayudar a que vean su pecado. Así que debemos trabajar en nuestro interior seriamente con esto, para que todos puedan verse edificados por nuestro trato honesto, bondadoso y amoroso. Todos, no solo la iglesia de Cristo, no solo nuestra familia, todos, hasta nuestros enemigos. Solamente así podrán percibir las bendiciones que hemos recibido y que dejan en evidencia nuestra nueva vida de justificación, que solo refleja el amor de Dios, un amor incondicional y perdonador y grande en misericordia. En versículo 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué difícil es esta meta. Yo creo que Pablo la va subiendo cada vez más. Porque ahora ya no solamente amar, ya no solamente es no maldecir, no querer tener envidia en nuestro corazón, rencor. Ahora se nos dice: tengan paz. Pero debe ser una meta presente. Para que sea
realizable, debe haber un esfuerzo. Pero el esfuerzo sin motivación no es más que un falso intento, mis amados hermanos. Si yo digo, yo quiero tener paz en esta situación, pero en mi corazón digo, pero es que, ¿para qué el esfuerzo? Pues, ¿qué va a pasar con nuestro intento? Pues no va a tener ningún tipo de motivación, no vamos a ir lo posible, nos vamos a quedar en el primer paso. Y mis amados hermanos, el punto acá es que en el mundo la paz es muy frágil y efímera. Les puedo asegurar que tal vez 5 meses ya no haya guerra, tal vez en Ucrania, tal vez ya no haya guerra por allá en Palestina, tal vez ya no haya guerra, tal vez haya paz, pero les puedo asegurar que el siguiente año puede volver a haber otra guerra. La paz es demasiado frágil entre los incrédulos, pero qué bueno es para este mundo experimentar la paz por los hijos de Dios que tienen el verdadero cristianismo, la verdadera conducta. Porque esta es la única verdadera paz que puede experimentar el incrédulo. Es la única que puede ver y entender que de verdad puede permanecer. En las bienaventuranzas, Cristo nos habla precisamente de los pacificadores. Y son medio precisamente del Dios de paz. Buscan la paz con todos, predicando el evangelio de la paz. Nuevamente, esta paz tiene sus paréntesis, sus letras pequeñas. Ya las vamos a ver. Así que debemos ser prudentes con estas bendiciones, mis amados hermanos. Tenemos presente la paz en nuestro hogar, la paz en nuestra cuadra, la paz en nuestro trabajo, la paz inclusive con otros hermanos de la iglesia, capaz que ya no veamos, capaz que ya no están acá, capaz que se fueron mal de la iglesia en donde hubiéramos estado. ¿Cuál es esa paz que procuramos? Y entendamos de que esta paz no se negocia contra los valores y principios cristianos. Si nuestra santificación es sacrificada, no es posible que haya una verdadera paz. Si la paz debe ser mantenida a costa del pecado de los demás, no puede haber paz. Y esa es la letra pequeña. Los principios cristianos deben sostener la paz, no deben ser omitidos para que la paz prevalezca. Es decir, mis amados hermanos, si un reino viene y atenta contra la fe de los creyentes no van a poder estar en paz. Deberán ir a la guerra. ¿Por qué? Porque los principios cristianos se tendrán que negociar en esa paz. Y eso no se negocia. Y ahí no hay paz. Tremendo, ¿no? Ahí podemos entender por qué el creyente debe definitivamente defenderse. Nos da una idea de defensa, pero procurando la paz. Si nos están robando, si le van a hacer algo a mi esposa, yo no puedo tener paz. Porque no se negocia mi santificación. Mi principal medio de santificación. No se negocia mi integridad, porque soy templo del Espíritu Santo. Si un musulmán, hablando desde un punto de vista religioso, viene y me dice, voy a poder estar en paz con usted, pero usted deberá dejar de orar, deberá dejar de congregarse, es imposible que haya paz. Debo defender mi derecho divino. Pero ¿qué debo procurar? Llegar y negociar, dialogar. Ese es el punto. Buscar las formas en que nosotros de verdad, y ese es el punto, nosotros como creyentes estamos, no, pues me voy a la guerra. Vamos a la guerra. Voy y me agarro a golpes, voy a esto. Cuando debe estar ¿qué? El diálogo primero. Eso es buscar paz. Porque si ya hemos agotado todos los recursos procurando la paz con los hombres, definitivamente, o una de dos, o el Señor respaldará nuestra petición, o definitivamente evidenciará a los pecadores que no quieren reconocer a Dios. Nosotros podemos dar todo lo necesario para estar en paz y debemos darlo, llegar hasta las últimas consecuencias y ceder en lo posible para conseguirla. Pero ¿qué pasará si el otro lado no está dispuesto? Miren que el Señor nos dice, sean prudentes. Esta paz ya no dependerá de nosotros. Nos dice el texto, estar en paz con todos los hombres, pero si los otros hombres no quieren estar en paz con nosotros,
ciertamente hay consecuencias. Y nosotros no podemos tener una paz incompleta. La paz es entre dos puntos. Cuando nosotros hemos dado ejemplo, hemos procurado la paz en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, ciertamente el Señor respaldará eso, pero también está el otro punto. Si nosotros no hemos procurado la paz, si no hemos buscado los diálogos, ¿cómo aparecerá? ¿Cómo se evidenciará? Por eso es importante el diálogo. Por eso es importante el perdón. Así que, mis amados hermanos, si nuestros principios son afectados, Dios no nos hará responsables de la falta de paz. Así que nuevamente no es decir, hagan conmigo lo que quieran porque soy cristiano. No, eso no es una vía libre para eso. Dios no nos hace responsables de la falta de paz si nosotros hemos hecho hasta lo último para conseguirlo. Hasta lo último. Y las consecuencias en nuestra conciencia y santificación no las sufriremos. El Señor nos da ese descanso, solamente que procúrenlo, mis amados. Busquen a sus enemigos para dialogar, para estar a paz y salvo, no para estar en pie de guerra, como muchas veces los creyentes están. Que los conocen allá, lejos, tal vez van contra la iglesia como los más desagradables, los más peleones, los que están ahí primero para pelear, los que están primero para dividir. Mis amados hermanos, creo que nuevamente hay cosas que reconsiderar en cuanto a los incrédulos. Versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nuevamente miren que Pablo habla de la venganza como un acto pecaminoso que debe ser desechado. ¿Cuántas veces ha mencionado la venganza? Como 3 veces. Y sigue diciendo: no sean vengativos. Y no sabemos si habían personas con sed de venganza precisamente en la iglesia de Roma. No se nos dice eso en la palabra. O no sabemos si de pronto Pablo, al encontrar la gracia de Dios, pudo encontrar en la santificación que estaba teniendo una forma mucho más plena y eficaz de reflejar el amor recibido. No sabemos si de pronto le está diciendo amén y amén y amén. Entiendan de que esto el Señor nos ha dicho. Pero Pablo nos invita a todos los creyentes a que no tomemos un lugar que no nos corresponde, porque tenemos falencias, tenemos carencias, tenemos pocas capacidades, también tenemos poca justicia y poco criterio para ejercer la venganza. Nosotros siempre vamos a querer más en nuestro pecado, pero Pablo nos invita a no tomen ese lugar que no les corresponde. Que hay algo que puede hacer que nuestra venganza sea justa, que puede hacer que nuestro daño sea reparado. Dios nos dice que nos sujetemos nuevamente a su justicia. Y miren que esto es una de las cosas que me parecen más tremendamente increíbles de la palabra, porque son difíciles de hacer, pero es algo que evidencia definitivamente el fruto del Espíritu en los creyentes. Imaginemos algo horroroso en nuestra vida, mis amados hermanos. Imaginemos que el ser que más amamos es asesinado. Imaginemos que el asesino no va a la cárcel. Sale con beneficios y no sufre condena. ¿Qué pasará en nuestro corazón? El sufrimiento y el dolor, la pena y la venganza y el rencor es algo que sale instantáneamente. ¿Saben por qué es importante este texto? Porque cualquiera de nosotros se puede encontrar en un suceso así. Cualquiera de nosotros puede pasar ese tipo de circunstancias. Pero ¿qué nos dice el Señor? Pongan su confianza en que la justicia divina se ejercerá, de que Él vengará nuestro sufrimiento. Qué difícil es esto, pero esto debemos hacer. Porque, ¿saben? Es muy probable que nuestra venganza no quite nuestro dolor. Porque es muy probable que no haya nada en nuestra mente humana que alcance a imaginar lo que merece realmente ese hombre que dañó a nuestro ser querido. Nosotros vamos a decir, es que así se muera, así esté en una silla eléctrica, habrá definitivamente poca paz en nuestro corazón.
habrá rencor porque Él lo hizo y nos lo quitó. Y aún así esté muerto, aún así esté en una celda perpetuamente, no habrá descanso en nuestro corazón. Y son situaciones que no sabemos si el Señor nos las haga pasar, pero es algo que tenemos que tener presente. Nuevamente diremos, es que yo ¿por qué voy a pedir la venganza divina si a mí nunca me ha pasado eso? Mis amados hermanos, preparemos nuestro corazón para lo peor, entendiendo que todo lo peor que pensemos que es para nosotros es bueno en el Señor y es para nuestra santificación. Y en este punto no hay nada más diferente al mundo que perdonar, amar y dejar al Señor que ponga paz en nuestros corazones y descansemos en su venganza. Yo sé que es duro, yo sé que suena difícil, pero nuevamente no puede haber venganza en nuestro corazón, aún si sea lo peor de lo peor que nos haya pasado. El Señor nos llama ¿a qué? A tener corazones amorosos. Alguna vez vi precisamente una entrevista de un juzgado. Un hombre tuvo muchas víctimas, era como un asesino serial. Y todas las personas que pasaban por el estrado, familiares de las víctimas, decían sus peores insultos, decían sus peores remordimientos, decían sus peores pensamientos hacia este hombre. Este hombre estaba sentado literalmente ahí. Pero cuando nosotros vemos al último que va a dar literalmente las palabras, es un creyente. Y este creyente dice, yo no puedo hacer lo mismo que han hecho los demás. Mis principios me dicen que te tengo que perdonar. Si no estoy mal, había muerto la hija a manos de este hombre. Es tremendo como este hombre se ajusta a la justicia divina, porque para todos los presentes, aún muriendo o aún estando en la cárcel, este hombre todavía no había paz. Pero este hombre entendió que la única paz que podía tener era por medio del perdón. Consecuente, el asesino entra en completa desconsolación y lloro, entendiendo la misericordia que había pedido. Y ahí es donde entendemos que de verdad el perdón puede llegar muy lejos. Y el perdón puede evidenciar frutos, no solamente en nosotros, sino en los demás. Que nos prepare el Señor y nos ayude si tenemos que pasar una situación así. Pero ya tenemos el texto presente, ya tenemos el escenario presente para que podamos pasar ese tipo de circunstancias. Y ahí nosotros, cuando decimos esto se puede negociar, nosotros tenemos que ir a Cristo y entenderemos que es perdonar y no tomar venganza. Porque hermanos, quien puso la cruz sobre Cristo fuimos nosotros. Fuimos quienes clavaron a nuestro Salvador en la cruz, quienes lo golpearon. La cruz fue a partir de nuestra causa y siempre fuimos responsables de la ira de Dios, y esta cayó sobre nuestro Salvador. Y Cristo no buscó venganza en quienes precisamente le dieron tantas aflicciones. Él buscó para quienes lo dañaron redención. Miren esto. Redención les dio. A usted y a mí, asesinos, envidiosos, lujuriosos, ambiciosos y avaros, quienes le hicieron tanto daño, les dio redención. Y es el ejemplo más claro para que nosotros hagamos lo mismo por nuestro enemigo. Él concedió a sus perseguidores la gracia, el verdadero arrepentimiento y la fe para reconocerlo. No solamente les dio perdón, les dio beneficios, les dio privilegios. ¿No deberíamos nosotros dejar toda la justicia y la venganza en las manos de Dios y que Él ofrezca lo que crea necesario? Ya que Cristo nos ha demostrado que este definitivamente es el mejor camino. Los que han sufrido algún mal deben tratar al que les odia con bondad, no con resentimiento oculto ni con un sentimiento de ira, sino con bondad y amor. El versículo 20, ya para concluir, nos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este verso nuevamente es tomado de Proverbios 25, 21 y 22, y es una invitación a hacer lo mismo que Eliseo. ¿Qué pasó con Eliseo?
Ustedes saben la historia de Eliseo. Eliseo estaba en su casita y venía un ejército completo de sirios a atacarlo. Segunda de Reyes 6:20. ¿Y qué pasa? Que Eliseo, literalmente dice, el Señor los ciega a todo un ejército, y Eliseo dice, Señor, ¿los mato? ¿Qué prosigue? Y el Señor les dice, no, denles de comer y mándelos de vuelta a sus reinos. El ser bondadosos con nuestro enemigo nos permite llevarle a su pecado y que Él lo reconozca. No pensemos que hay debilidad en nuestros actos bondadosos, mis amados hermanos. Nuevamente, ya quitando el tema del ejemplo demasiado fuerte que puse anteriormente, pensemos en nuestro enemigo que vemos en la esquina, nuestro enemigo que nos traicionó, que nos calumnió, en el incrédulo que no es tan bueno con nosotros. No rechacemos la oportunidad de ser amables, para ser buenos con quienes nos persiguen, porque en ocasiones esto puede llevarles al arrepentimiento de lo que han hecho precisamente. Cuando esto menciona ascuas sobre su cabeza, se refiere a que el enemigo se avergonzará de sí mismo. Pablo sabía que si había algo en lo que podía tener éxito en llenar el corazón de un oponente de vergüenza y arrepentimiento, era la actitud bondadosa y de amor. El que nos hace mal nunca espera nuestro bien y nunca espera que demos bien a él. Eso es inesperado para él, pero también es vergonzoso. Cuando alguien nos dice groserías, ¿cómo está? Cuando alguien definitivamente nos trata horrible, decirle, Dios te bendiga, bendiciones. Para él va a ser vergonzoso, y eso es una muestra de amor, el amor de Dios. William Hendrickson en su comentario de los Romanos lo señaló así: vence a vuestros enemigos con vuestra bondad. Mis amados hermanos, ¿cómo vamos a vencer esa batalla en nuestro interior? Que empiecen a reconocer a nuestra iglesia como un epicentro de bondad en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Concluye precisamente el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien en mal. Cuando somos vencidos por el mal, significa que hacemos parte de aquellos a quienes otros consideran enemigos, y nuestros enemigos nos considerarán iguales. Si hacemos exactamente lo que hace el mundo, no somos muy diferentes, amor. Solo hacemos parte de un montón de incrédulos. Así que seremos quienes bendeciremos, o seremos quienes planifican y devuelven mal por mal. Y vencer el mal con el bien significa seguir viviendo una vida de fe en Dios y de amor por Él y por todos, sin excluir a la persona que nos hirió y dañó. Esta es la clase de vida que ha sido marcada por Dios y se ha transformado a la imagen de Cristo. Muchas veces decimos, quiero tomar la cruz. Eso es tomar la cruz, mis amados hermanos. Eso es la verdad. Uno se imagina mucho las luchas de la cruz de una manera tan sencillita. Ay, Dios mío, me echaron del trabajo, tengo que tomar mi cruz. Mi amado hermano, esto es tomar la cruz. Un trabajo usted lo consigue, pero un corazón de verdad transformado, eso sí lleva tiempo evidenciarlo, pero que el Señor nos ayude a evidenciarlo, porque esto demostrará que una vida ha sido victoriosa, una vida precisamente ha logrado la victoria que ha sido ganada por la fe. Recordemos que no somos buenos por nosotros mismos, que en la vida podemos intentar perdonar y dar, pero esto no lo permite la fe, porque fuimos justificados.
Tenemos que unir eso. Esto demuestra que el Espíritu Santo mora en ustedes y en mí, y que nuestros corazones han sido liberados de inmensas cargas para la gloria de Dios. Mi amado hermano, ¿qué carga tiene usted hoy? ¿Se le vienen personas a la mente? ¿Se le vienen situaciones? ¿Cómo el Espíritu Santo mora en usted en este momento? Muchos dirán, este consejo no funciona, Pablo. Amados, funciona en Cristo, nuestro mayor ejemplo. El mundo no entenderá el poder del perdón y el amor si no lo ve en práctica. Pablo sabía que este era el método más eficaz, y no solo el más eficaz, el correcto. Qué bueno es que seamos llamados a decir en nuestro corazón: bendigamos a los que nos persiguen. Vamos a orar, mis amados.